Hola amigos, hoy vamos a hablar de carreras por montaña y seguridad. Cuando hablamos de deporte de montaña en general, solemos mirar los peligros objetivos, es decir, aquellos que provocados por caídas de piedras, por resbalones o por pequeñas pérdidas que podamos tener por la montaña. Estos son fáciles de ver porque se enlaza muy claramente la causa, por ejemplo, roca mojada, con una caída, un resbalón que tengamos por llevar a lo mejor una zapatilla o un calzado inadecuado. Pero en las carreras por montaña, donde llevamos nuestro cuerpo hasta el límite, este esfuerzo provoca una serie de peligros o factores de riesgos ocultos a nuestra vista y que, en muchos casos, nublan nuestro razonamiento y nos llevan a una serie de decisiones o malas decisiones, los cuales son precursores de accidentabilidad. Para hablarnos de estos peligros ocultos, hemos buscado a la persona idónea. Estamos con el doctor Darío San Miguel. Hola, ¿Cómo estás? Buenas. Él es miembro de la Sociedad Española de Médicos de Cardiología Deportiva. Además, está dentro del Comité Asesor Científico de la FEDME, de la Federación Española de Deportes de Escalada y de Montaña. Y además ha corrido casi un centenar de ultratrails, de carreras por montaña de larga distancia. Menudo currículum, Darío. Impresionante, ¿no? Bueno, impresionante. Hay que también tener un poco de cabeza, o sea, es un currículum de volumen, pero también de utilizar la cabeza. Pues nosotros cuando nos planteamos hacer esta entrevista, de buscar a la persona idónea, y creemos que eres ella, porque llevas especialmente viver las carreras por montaña de una manera, le llevas al límite, podemos decir, además de que llevas miles de pruebas cardiológicas, creemos que eres la persona especialista que te vamos a hablar de una serie de cuestiones que solo nos podría hablar un cardiólogo especialista en estos temas. Lo que más nos sorprende es que vemos mucho desconocimiento dentro de los corredores por montaña en cuanto a este tipo de riesgos. ¿Tú crees que existe verdaderamente este desconocimiento de estos riesgos metabólicos, orgánicos, cardíacos que están relacionados con estas pruebas de esfuerzo? Hombre, sobre todo se infraestima a los riesgos que pueden aparecer en la montaña. La gente lo que se preocupa al corredor es del rendimiento durante una carrera, hacerlo en el mejor tiempo posible, y a veces eso les conduce pues, a cometer errores y sobre todo descuidar pues problemas que pueden aparecer, problemas de tipo médico, que son muy importantes tener en cuenta. Cualquier problema que tú has comentado antes pues puede abocar en un grave accidente o incluso en un fallecimiento. Con lo cual, ahora estamos en un momento de un auge, un boom, sobre todo en el tema de las carreras por montaña. Muchas carreras, muchas distancias, mucha gente apuntándose, mucha gente que no conoce la montaña, que directamente ha pasado pues, del asfalto o de otras disciplinas deportivas y se mete en la montaña. La montaña ya tiene unos riesgos, como tú has comentado, pero que aparte pues, sobreañade pues, toda la idiosincrasia de lo que son las carreras por montaña. Tú eres cardiólogo especialista y sé que eres una persona muy preocupada y sensibilizada con la muerte súbita producida normalmente por problemas cardíacos. ¿Qué porcentaje tienes tú constancia de que hay en carreras por montaña y se puede prevenir de alguna manera? Vamos a ver, la magnitud del problema, que es lo importante para hablar, es cuánta gente fallece realizando deporte o muerte súbita realizando deporte, y especialmente en carreras por montaña. Pues es difícil de saber, es muy difícil de saber. Primero porque la incidencia es número de corredores que realizan deporte y número de muertes, entonces es un cociente. Muchas veces una persona sale a la montaña, fallece y no se diagnostica como una muerte súbita de deportista o una muerte súbita del deportista en montaña. Es decir, que no sabemos muy bien la magnitud del problema, pero se calcula que este año pues, rondaremos las 200 muertes de deportistas, lo que es la definición de muerte súbita del deportista. O sea que la magnitud del problema es importante y creciente porque cada vez hay más gente haciendo deporte. Y de alto impacto, por ejemplo, en las carreras de montaña, pues porque muchas veces pues, las carreras propias de montaña el problema que tienen es el impacto mediático, sobre todo en carreras importantes, que cada vez pues, va a ser más frecuente que encontremos en los titulares de las noticias pues, que los corredores o un corredor ha fallecido durante una prueba. Con lo cual es un problema que existe, que es de una magnitud importante, no la tenemos muy clara, magnitud creciente y un volumen de fallecidos que ya es para empezar a tomarse esto muy en serio. Muy bien. Y
por ejemplo, hay una serie de cuestiones que se producen también en carreras por montaña y que han producido muertes, no solamente la muerte súbita, como son problemas de termorregulación, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿El esfuerzo sobre esfuerzo favorece estos problemas que pueden aparecer por problemas de termorregulación corporal? Efectivamente, las carreras por montaña suponen un esfuerzo importante, un desgaste energético importante, y eso todo puede conducir a problemas de la regulación de la temperatura corporal. En montaña, uno de los problemas más frecuentes que encontramos, problemas médicos, son los problemas de la hipotermia y la hipertermia. Para la hipotermia, lo único que se puede hacer es seguir las recomendaciones que siempre las organizaciones de carrera en cuanto a material obligatorio, que es muy importante. Mucha gente ahora escatima e intenta aligerar el peso no llevando el material obligatorio, que es muy importante, cortavientos, adecuarlo a las temperaturas, a los cambios climáticos, y también pues, disponer de la manta térmica, y también aparece también lo que tú has comentado, que es la hipertermia o los famosos golpes de calor, que también el sobreesfuerzo, una mala hidratación, una mala aclimatación pues puede conducir a ese tipo de problemas. En ese sentido, pues incluso hasta los corredores élite, por así decirlo, están expuestos a este tipo de problemas. Recordemos el caso de Kilian en la carrera Transvulcania, que venía de un periodo de competir en esquí de montaña, y que de repente, sin una aclimatación, una fase de aclimatación, pues se enfrentó a una carrera como es la Transvulcania. Una persona muy entrenada, muy experimentada, pues sufrió un importante golpe de calor. Y en el otro escenario, pues también en Cabáis de Ben, pues otro corredor también muy experimentado, un corredor élite como Stoffel Castanier, pues sufrió una importante hipotermia que requirió hospitalización, y una persona pues que ha corrido muchas carreras y tiene experiencia. Es decir, están expuestos todos, están expuestos la gente que desconoce lo que puede pasar en la montaña, incluso también la élite. Posiblemente de los problemas más frecuentes que encontramos durante las carreras, aparte de lo que son las contusiones, heridas, es los problemas de los trastornos del equilibrio hidroelectrolítico, que no viene a ser otra cosa que la deshidratación. Es muy importante en los corredores, sobre todo los corredores de montaña y de larga distancia, hidratarse muy bien, y aparte de hidratarse muy bien, pues que esa hidratación se acompañe pues de cubrir todas las necesidades de electrolitos que nuestro organismo necesita. Nosotros necesitamos agua, necesitamos fundamentalmente, dentro de todos los electrolitos, el sodio, que es fundamental, y aparte pues glucosa, que nos va a dar la energía. Esos son los requerimientos básicos y esos son muy importantes, y unas cuantías acordes pues con la climatología, acordes con el peso del corredor, acordes con la dureza de la prueba. Es decir, que el tema hidroelectrolítico es el tema fundamental. Si tú estás mal hidratado, vas a tener más problemas de hipertermia o golpe de calor, o incluso una mala hidratación te puede llevar a un problema de hipotermia, que mucha gente piensa que cuando hace frío no es necesario hidratarse tanto. Es necesario y es importante hidratarse. Y también es importante también incluso hasta para el mal de altura. O sea, una mala hidratación puede traer problemas de mal de altura, es decir, que la hidratación es importante, además con unos mínimos, como os he comentado, de iones, como puede ser el sodio, y con unos mínimos energéticos, como es la glucosa. Y entonces, una vez que ya tenemos claro que hay que beber agua acompañada de estos electrolitos y glucosa, ¿cuándo, cómo y qué debemos beber? Muy bien. Es importante beber constantemente durante la carrera, es algo que deben de entender. No esperar nunca la sed. La sed ya es una mala advertencia. Cuando nosotros tenemos sed, ya estamos deshidratados. De cierta manera, eso ya estamos entrando en un problema. Es importante siempre anticiparse, tener muy bien calculadas las cantidades que estamos ingiriendo de líquido, sobre todo de líquido combinado pues, con lo que os he comentado antes de iones. Es decir, que tenemos que tener una estrategia durante la carrera o incluso cuando salgamos a entrenar de la cantidad de líquido que tenemos que ingerir, llevar una especie de contabilidad mental. Es importante beber antes de la carrera, una correcta hidratación. Tampoco es necesario una sobrehidratación, pero una hidratación adecuada. Y ya desde el primer cuarto de hora ya se aconseja una hidratación. Y una hidratación constante, no grandes cantidades, pero sí cantidades que nosotros hayamos conocido o hayamos intentado adecuar para ese día, para nuestro peso o para nuestros requerimientos. Es decir, que debe ser el objetivo principal de un corredor el tener asegurada un aporte hidroelectrolítico y tener muy claras las cantidades. ¿Es suficiente con beber lo que nos dan las organizaciones, los avituallamientos, o debemos prepararnos estas bebidas? Siempre es recomendable prepararse las bebidas. Vamos a ver, la bebida isotónica ideal
tiene unos requerimientos mínimos y hemos detectado que muchas bebidas que hay en el mercado, llamadas bebidas isotónicas, vienen un poco justas de sodio, y el sodio es muy importante, es por así decirlo, el más importante de todos los iones que hay que meter en el organismo, y sobre todo pues más durante la carrera. Entonces hemos detectado que muchas bebidas isotónicas que en muchas carreras se dan, pues están justas de sodio. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre recomendamos suplementar o bien con alimentos ricos en sodio que puedan haber en avituallamiento, o nosotros incluso llevamos, pues por ejemplo, pueden ser los frutos secos, podría ser el jamón serrano, podrían ser las patatas fritas, podrían ser las olivas, podría ser mucha comida que tenga alto contenido en sodio, o que nosotros llevemos encima. Exactamente, o nosotros incluso podemos llevar sal de casa, la sal que nosotros utilizamos en casa, en la cocina, llevar una pequeña cantidad e ir suplementando. Es muy importante el líquido, pero es muy importante la sal, y sobre todo también es muy importante la glucosa o el aporte de hidratos de carbono. Todo eso es un equilibrio, y si ese equilibrio se rompe, pues tendremos más golpes de calor, tendremos más problemas de hipotermia y tendremos más problemas pues de otra índole, es decir, que todo empieza una cascada. A veces una deshidratación al final puede conducirte a un problema más serio, como puede ser un golpe de calor. Un golpe de calor puede conducir a una parada cardiorrespiratoria y muerte, con lo cual hay que prevenir, y hay que prevenir desde el principio. Todo está enlazado. Lo que habías comentado antes de un fallecimiento que hubo no hace mucho tiempo en el Cadí, lo que pasó, exactamente, ahí simplemente lo que hubo es un accidente, no pudieron trasladarse. Entonces estuvieron esperando para ser trasladados por servicios médicos, y el problema que encontramos ahí es que esa persona pues entró en hipotermia. En hipotermia con una temperatura, a veces se puede entrar en hipotermia con 20 grados, que eso mucha gente lo desconoce. Con 20 grados una persona puede entrar en hipotermia porque viene de un sobreesfuerzo, y ese sobreesfuerzo paras y la temperatura corporal es elevada, y ese cambio a una temperatura ambiente de 20 grados puede producir hipotermia en el cuerpo. Esa hipotermia al final produjo una parada cardiorrespiratoria y muerte. O sea, un problema traumatológico, entre comillas, no grave, acabó en una situación de muerte. Es decir, es la cascada que nosotros decimos de la espiral de violencia, en la cual tú empiezas con un problema muy pequeño y acabas pues con un fallecimiento. Interesante esto. Y luego también has hablado también de falta de glucosa, de lo que se llama la hipoglucemia, y aquí nos aparece una palabra que muchas veces no entendemos bien, la palabra pájara, ¿no? La palabra pájara, ¿qué significa? ¿O qué, ¿tiene un solo precursor, una sola causa? ¿Qué es la pájara en sí? Bueno, la pájara es una cuña. Los populares hablan de la pájara como cuando están haciendo un esfuerzo físico, pues una situación de aturdimiento, una situación que muchas veces pues ellos lo relacionan con una hipoglucemia. La pájara es una caída brusca del rendimiento, una situación de inestabilidad, una situación de sobre todo pues lo que define mucha gente es de vacío, ¿no? No siempre una pájara es una hipoglucemia. Mucha gente piensa que es un problema metabólico. Muchas veces una pájara puede ser la antesala de otro tipo de problemas. Pueden ser importantes bajadas de tensión, puede ser una deshidratación importante, puede ser un problema hidroelectrolítico importante, como podría ser una hiponatremia. Es decir, que la palabra pájara es un concepto muy amplio y que hay que individualizarlo, o incluso podría ser la antesala de un problema cardiológico. Es decir, que la palabra pájara es un concepto global, pueden ser a veces las pájaras debidas a hipoglucemias, pero hay otras causas detrás. La hiponatremia está relacionada también con un problema electrolítico, ¿no? La hiponatremia es la pérdida de sodio, o que tu organismo tiene menos sodio. O bien porque tienes un exceso de agua, que también es otro problema, que hay gente que bebe más agua de la debida y puede haber una hiponatremia. Claro, al tú tener más agua, se diluye el sodio y hay menos sodio en concentración. Pero normalmente también la hiponatremia es por pérdidas. Cuando nosotros corremos, es importante beber, porque nosotros cuando estamos corriendo estamos generando calor, estamos sudando para termorregular, y esa pérdida en sudor pues, se acompaña de pérdidas de hidroelectrolitos y sobre todo pues, de sodio. Está claro que los extremos siempre son malos. ¿Beber poca agua o beber excesiva agua? Excesivamente, ahora parece ser que beber también excesivamente. Hay que beber lo que el cuerpo necesita. Y a veces eso es importante, ¿no? Incidir en eso. Y cada persona tiene unas necesidades hídricas. Y a mayor esfuerzo, y la gente que va más delante y que va más al límite, necesita más hidratación. Y es muy importante, o sea, hay que individualizar las necesidades de cada uno, y uno tiene que conocer cuáles son esas necesidades. Como es importante tener experiencia previa en lo que estás comiendo, en lo que estás bebiendo, cuando uno está entrenando, intentar probar o simular lo que va a probar durante la carrera, no experimentar. Intentar siempre, y yo siempre lo digo,
comer comida lo más natural posible, recurrir a los geles o a las barritas, que son, por así decirlo, comida más sintética, lo menor posible, porque nuestro organismo no está acostumbrado a comer todos los días ese tipo de comidas. Aunque tú salgas a entrenar muchas veces, no está acostumbrado, y el organismo, cuando tú lo pones en una situación extrema y no en entrenamiento y durante muchas horas, pues ese tipo de alimentos pues no se digieren bien. Es muy importante hidratarse muy bien, es importante también saber alimentarse, intentar comer los alimentos los más naturales, lo que nosotros comemos en el día a día, el plátano, los habituallamientos, la comida que suele haber. Es muy importante parar y comer. La gente que es muy élite, el problema es que intenta parar lo menos posible, intenta llevar el menos peso posible y aligera mucho el peso, el material no es el mismo, los habituallamientos que ellos hacen son habituallamientos muy rápidos, y a veces esa rapidez o esas ganas de rascar segundos al crono pues le puede abocar o puede producir pues que tenga una mala hidratación o una mala alimentación. Te oí también en uno de tus artículos, te oí también escribir que había que tener el mal de altura. También era un factor de riesgo dentro de las carreras de montaña, cuando a veces no pasamos cotas de 2.000, 2.200 metros. ¿Por qué crees que hay que considerarlo como un factor de riesgo en nuestro tipo de carreras? Bueno, cada vez hay más carreras pues en situaciones de muy alta montaña o alta montaña, y ya carreras si no recuerdo mal, pues en picos de Europa, carreras en la zona de Andorra, carreras en la zona de Pirineos. Si bien no son alturas, no son 3.000, sí que la altura media de carrera pues a veces supera los 2.000 metros. Estamos hablando de altura media. El mal de altura puede aparecer a partir de los 1.500 metros. Mucha gente piensa que el mal de altura aparece a partir de los 3.000 o 4.000 metros. A partir de los 1.500 metros podemos tener mal de altura, y sobre todo aquellas personas que nosotros, por ejemplo, que vivimos en este entorno como la Comunidad Valenciana, la cual pues la altura máxima que puedes alcanzar son 1.000 metros, no estamos aclimatados, no estamos acondicionados para correr en ese tipo o en esas alturas. Muchas veces nos podemos ir un fin de semana a competir a los Pirineos entrenando, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde te he comentado que la altura pues a veces no supera los 1.000 metros, y encontrarnos mal, tener unas sensaciones extrañas que nunca hemos tenido cuando hemos entrenado, y posiblemente muchas de esas veces son pequeños males de altura que nosotros sufrimos en carrera. Gracias a Dios, normalmente las carreras, pues como tú sabes, las carreras subes y luego bajas y eso suele desaparecer, pero si se mantiene en el tiempo, una persona tuviera un problema y no bajara o no descendiese, pues podría tener un mal de altura, no tan grave como los males de altura de alta montaña, pero sí que puedan aparecer en carreras de montaña. Claro que hay que tener en cuenta todos esos factores y ver la altura media de desarrollo de la carrera. Muchas carreras, por ejemplo la carrera en Andorra, supera los 2.000 metros de altura media, y ahí puede aparecer mal de altura. Pues gracias, David. Yo creo que ha estado muy claro. Si no quieres añadir nada más de estos peligros ocultos que lo que hacen es obnubilar un poco nuestra razón y que nos llevan a esos problemas de toma de decisiones correctas y eficientes. Recuerda que cuando vas a la montaña son tus decisiones y es tu responsabilidad, aunque estés en una carrera, en una competición controlada. Por lo tanto, mucho cuidado con esto. Los precursores de nuestros accidentes muchas veces están lejos de esos peligros objetivos que todos creemos. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.